Estado. Es interesante porque desde la teoría económica, ¿sí?, el bien de dominio público constituye una falla de mercado, tan igual como el monopolio. Y eso lo vamos a explicar un poco más en un momento más, ¿ya? Ahora, hay también otra posición, ¿sí?, en donde sí se pendula algo, digamos, mucho más complejo. Pero antes, ¿qué críticas podríamos hacer ante esta posición de reconocer una soberanía desde el Estado respecto a los bienes públicos, no permitir una actividad, ¿no?, privada propiamente? Y es el hecho de, desde esa óptica, no diferenciar y discriminar adecuadamente cuando estamos ante bienes que por su naturaleza de dominio público podrían percibirse como ríos y costas, ¿no?, pero de otros muy concretos, en donde también la naturaleza es de dominio público, pero no llegan a ser de tal nivel de no disposición como en el caso, por ejemplo, de parques, inmuebles y derechos intangibles. ¿A alguno de ustedes le resulta, por ejemplo, inconcebible que una municipalidad pudiera alquilar un parque para un matrimonio? Digamos, es muy diferente de, por ejemplo, cerrar una playa, ¿no? Son dos supuestos completamente diferentes, porque el bien de dominio público, playa, es muy diferente del bien de dominio público, parque, ¿no? En uno de ellos, digamos, la concepción del Estado es mantener este tipo de bien de, digamos, con un uso sin ningún tipo de restricción, no desde la forma privada. En el caso de un parque, ¿sí?, lo natural es que sea de naturaleza pública, pero hay oportunidades en que el Estado puede desafectar la naturaleza propia de este bien y, por ejemplo, ponerlo en alquiler por una noche, una tarde, ¿no? Y eso no resulta inconcebible. Bajo la tesis que hemos venido mencionando inicialmente, eso no es posible. Y es porque trata a todos los bienes del dominio público en un mismo saco. No hace una distinción respecto de ello. Ahora, una segunda tesis abre la posibilidad de que, por ejemplo, el Estado o la administración pueda realizar una administración de los bienes del dominio público. Y aquí no estamos hablando de un elemento de soberanía, sino más bien de propiedad. ¿Ya? Ahora, naturalmente, esta posición también recibe innumerables críticas, porque no podemos hablar de propiedad estatal respecto a los bienes de dominio público como cuando hablamos de propiedad que cada uno de ustedes ejerce respecto de su casa o un carro, ¿no? Son de naturaleza completamente diferente, porque el régimen de disposición que la administración pública o el Estado tiene respecto a los bienes estatales es diametralmente distinto. Las únicas formas de disponer, por ejemplo, ciertos bienes de esta naturaleza es a través de un procedimiento preestablecido en la norma, bajo supuestos en los que la norma permite la disposición y uso del tipo de bien de dominio público que hemos venido estudiando. Ahora, dentro de la doctrina hay una posición intermedia que parece ser la más saludable, y es esta en donde, digamos, las dos tesis anteriores se encuentran superadas, y es aquella que nos dice que el dominio público no supone ni excluye un vínculo de apropiación o pertenencia privativa, sino más bien que debe ser entendido como un título jurídico, nos dice la intervención. Quiere decir, es una forma a través de la cual la administración puede ejercer una serie de potestades, ¿sí?, y además de eso regular el aprovechamiento y uso de este tipo de bienes a través, sí, de una serie de etapas y fases que permitan a la administración, ¿ya?, darle una naturaleza diferente al bien y por ende, digamos, trasladarlo en posesión a un privado. Esta teoría ha servido de base, por ejemplo, para que los contratos administrativos, las iniciativas privadas que tienen e involucran una serie de bienes de orden jurídico público puedan salir y llevarse adelante. Esta práctica desde el Estado de iniciar, por ejemplo, obras públicas, ¿ya?,
en bienes de dominio público, ¿ya? Para luego pasar a una lógica en donde, por ejemplo, se puede incorporar figuras como las asociaciones público-privadas o iniciativas privadas que le permiten al privado actuar sobre un bien de dominio público, permitiendo que el Estado retenga la titularidad sobre ese bien, pero garantizando el aprovechamiento económico que el concesionario puede hacer respecto del bien. Podemos a pensar, ¿no?, cómo es que, digamos, el proyecto de construir un aeropuerto en Cusco, ¿sí?, sobre terrenos propios del Estado, generando infraestructura, ¿sí?, que va a ser regresada al Estado en su momento, pero aprovechada por un privado, ha supuesto una lógica de inicialmente tomar en cuenta un bien de dominio público, pero que en el proceso de concesión genera, ¿sí?, una reversión, una posibilidad de aprovechamiento por parte del privado. Que no nos funcionen los contratos, que todo haya terminado de la forma en que terminó, obedece más bien al diseño del contrato, no a la lógica detrás de dar en concesión una serie de bienes que naturalmente el Estado debería mantener para sí, pero que bajo la lógica económica que vivimos hoy pueden ser dados a privados sin ningún problema. Al momento que veamos contrato, vamos a un poco a comentar más este problema que hubo con Kunturuasi al momento de dar el contrato de concesión de Tuche. Digamos, dentro de las clases de bienes de dominio público podemos encontrar aquellas de orden natural. Natural pensado desde el origen, ¿sí?, que tienen este tipo de bienes. Los ejemplos que se toman en cuenta usualmente son playas, ríos, ¿no?, mares. Claro, integran todo el grupo de dominio público. Sin embargo, la administración puede ejercer ciertas atribuciones para viabilizar o para permitir que el manto de publicidad que tienen estos bienes pueda ser un poco relajado. Cuando uno piensa, por ejemplo, en un contrato de concesión, en un proyecto de concesión en un puerto, ¿ya?, está hablando de bienes de dominio público natural. Costa, las playas, se constituyen como un bien de dominio natural. El Estado mantiene, digamos, propiedad respecto de estos bienes, pero al momento de desarrollar, por ejemplo, un proyecto como en su momento pasó con DP World, al momento de desarrollar el puerto del Callao, ¿sí?, la lógica administrativa y la potestad de atribución que se le dio en su momento a la Autoridad Portuaria Nacional permitió un desarrollo de infraestructura sobre este tipo de bien. DP World es dueño de la playa. Esa es la primera pregunta que debemos hacer. El agente, constructor, operador que a través de un contrato BUD ingresa en un bien de dominio público natural, ¿es dueño de la playa? ¿O es más bien que opera sobre un bien de esta naturaleza, pero generando una infraestructura que se revertirá al Estado, pero es el Estado quien viene manteniendo sobre este bien toda la propiedad necesaria? Entonces, el hecho de que los bienes de dominio público sean de carácter natural, ¿sí?, hay que tomarlo con pinzas en cada uno de los proyectos que se puedan ver en la práctica. Y un poco también nos servirá concebir cómo es que este derecho de propiedad se mantiene en el tiempo. La incorporación de proyectos de inversión, la incorporación de proyectos de infraestructura, no, digamos, convierten este tipo de bienes de naturaleza, de forma natural, en bienes privados. Todavía no hemos llegado a ese tipo de concesiones. Por ejemplo, en países como en España, ¿sí?, los bienes de naturaleza de dominio público natural son explotados por los concesionarios, operadores de infraestructura, pero, digamos, revierte al Estado en el momento de la caducidad de la concesión o de conclusión del plazo correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, así como hay también bienes de dominio público natural, hay otros de orden artificial, ¿no? Un parque, por ejemplo, viene a ser uno de esta naturaleza. Claro, supone desde la administración realizar una actividad especializada de administración y disposición de este tipo de bienes, ¿no?
por ende las administraciones crean ciertas entidades de administración especial. No sé si ustedes conocen que la Municipalidad de Lima, por ejemplo, tiene una entidad especializada en la administración de bienes de dominio público, por ejemplo, parques, ¿no? La misma que se encarga de administrar o de disponer o generar, ¿sí?, una serie de actuaciones de control o disposición de su culto. ¿Ya? Entonces, podemos encontrar de un lado y de otro en cuanto a la naturaleza propia de estos bienes. Pero eso no supone, ¿sí?, asumir una posición como la que veníamos estudiando al inicio, ¿no? Esta posibilidad de que las administraciones no dispongan de los bienes es que no siguen con un proceso de desafectación. Ahora, ¿qué aspectos esenciales de orden jurídico podemos encontrar en los bienes de dominio público, ¿no? Digamos, hemos entendido dentro de la práctica, de la teoría propiamente, de que la inalienabilidad, ¿sí?, es una de las características inherentes. Esta imposibilidad de establecer algún tipo de gravamen sobre los bienes es regla esencial. ¿Qué otra característica tienen los bienes de dominio público? Por ejemplo, antes de ver esa habitación quiero ver hasta el final. Digamos, inicialmente veíamos como una de las características importantes la inalienabilidad de los bienes de dominio público, ¿no? Es posible romper con esta regla y para ello se inicia un procedimiento de desafectación. La propia administración pública tiene preestablecido, ¿sí?, un procedimiento legal a través del cual el bien de dominio público, que está circunscrito dentro de un área de protección por esta naturaleza, ¿sí?, es luego puesto a disposición, ¿sí?, o suponen sobre él la puesta de un gravamen o carga para poder disponer de él a través de este procedimiento que llamamos de desafectación. Es la única forma a través de la cual la administración puede tomar el bien de dominio público y, digamos, reconducir su uso y explotación a través de las figuras, por ejemplo, concesión, y destinarlo a un privado, manteniendo siempre el control y supervisión que corresponde. Digamos, lo natural es que los bienes de dominio público sean inalienables. Esa es la regla esencial. Pero la posibilidad de un procedimiento legal establecido de desafectación rompe este halo de protección y puede viabilizar, ¿sí?, el trasladar el bien hacia un privado a través de una figura, por ejemplo, de una concesión. ¿Qué otra característica es propia de los bienes de dominio público? El hecho de imprescriptibilidad. Y esta característica tiene que ver con el hecho de que los bienes de naturaleza pública no están sujetas a la prescripción adquisitiva. ¿Todo? Digamos, sucede mucho que a través de la SBN, ¿no?, se vienen dando casos en donde muchos terrenos del Estado vienen siendo invadidos, o en todo caso usurpados por colectividades de ciudadanos o frentes de ciertas comunidades, ¿no? En ese sentido, ¿sí?, el Estado ha asumido dos posiciones al respecto. Por un lado, formalizar, y por otro lado, cerrarse en el hecho de que son bienes de naturaleza imprescriptible. Ahora, lo natural es que nuestro sistema de catastro respecto de los bienes propios y terrenos del Estado no viene funcionando adecuadamente, por ejemplo, con
el catastro que se tiene desde INGEMED, ¿no? En donde se han dado concesiones, por ejemplo, mineras, ¿no? O concesiones para la extracción de madera, ¿sí? Pero que se superponen por sobre bienes que la SBN todavía mantiene como bienes estatales. Y ahí viene un claro problema, ¿no? Porque tenemos un derecho respecto de un área para la extracción de, ya sea petrolera, minera, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Otra área que se superpone y que el Estado piensa que es de libre disposición de él, como un bien propio del Estado. Y en ese sentido, el Estado puede disponer, generar algún tipo de proyecto. Entonces, esto nos ha venido llevando a la siguiente problemática. Tenemos una concesión que se da a un privado, ¿no? Aquí ya retiramos la teoría demanialista, ¿no? Hay quienes dicen, ok, este terreno es del Estado, ¿no? Y el privado es únicamente dueño, ejerce propiedad respecto a lo que extrae. Esa es una posición. La otra nos dice, el privado a partir de un derecho de concesión, ¿sí? Tiene un derecho primario sobre este terreno. Y por ende, todo aquello que busque perturbar este cuadrado, y lo vamos a ver cuando estudiemos el caso de contrato ley, cómo llegó un caso a una constitucional similar referido a esto, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Todo tipo de perturbación es contraria. Entonces,